8:08, Arturo Saldívar. Gusto en saludarte como todos los martes. El gusto es mío, Ciro. Buenos días, buen día. Listas las iniciativas, habrá que estudiarlas, habrá que revisarlas en detalle, pero listas las 20 iniciativas, las presentó ayer el presidente. ¿Qué te pareció el mensaje del presidente? ¿Y qué te pareció el mensaje del ministro Pérez Dayán ayer en Querétaro? Antes de entrar a la revisión de algunas de las reformas. Bueno, yo empezaría primero por las reformas y después, si quieren, podemos ver el tema del ministro Pérez Dayán. Yo creo que lo primero que hay que decir es que es un proyecto de reformas muy ambicioso, con contenido social y que busca avanzar hacia el estado de bienestar que procura la cuarta transformación. He escuchado algunas críticas diciendo que con estas reformas, en caso de aprobarse, se está teniendo un retroceso al autoritarismo que prácticamente se termina con la Constitución. Me parece que hay que ser muy cuidadosos. La Constitución de 1917 ha tenido múltiples reformas, depende cómo las cuentes, pero digamos en promedio 700 reformas, algunas muy importantes. Por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se hicieron reformas muy trascendentes, contrarias en cierta medida al sentido original de la Constitución del 17. Con el presidente Zedillo también, simple y sencillamente se mandó a su casa a todos los ministros y ministras de la Corte, se generó una Corte distinta, el Consejo de la Judicatura Federal, entre otras cosas. Con el presidente Peña Nieto se dieron las reformas estructurales quizás más importantes, con un contenido neoliberal, en un sentido también distinto al original de la Constitución de 17. Y con esto no las descalifico porque creo que cada reforma hay que verla en el contexto histórico en que se dan. Es decir, en ese momento esas reformas parecía que era por ese camino el que había que avanzar. Y entonces se logra una conjunción de fuerzas políticas y avanzan. Las reformas que hoy plantea el presidente López Obrador van en un sentido contrario. Me parece que van más en el sentido de retomar la ideología original de la Constitución de 17, un sentido social. ¿Y qué veo de diferente en este proceso frente a los anteriores? Los anteriores no se socializaron. En la reforma de Zedillo, de un día para otro, nos enteramos que ya no había corte. El Pacto por México se concretó en lo oscurito, con total secrecía. Y no digo que esté mal, nada más estoy señalando. Hoy se abre un debate importante sobre las reformas del presidente, que algunas tienen un contenido social. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, lo que tiene que ver con pensiones, con programas sociales, con salario, con medio ambiente. Y hay otras que están siendo más controvertidas, que básicamente es la del Poder Judicial, la de los órganos autónomos y la electoral. Pero me parece que el paquete como tal es un paquete muy interesante. Guardia Nacional también. Guardia Nacional también. Y Guardia Nacional, hay que decir una cosa, porque he estado escuchando, la Guardia Nacional se va a militarizar. No. Lo que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo lo dije en el Pleno de la Corte, para que una institución de seguridad pública sea militar, se requieren dos elementos. Primero, que su formación no sea en seguridad pública, sea una formación precisamente militar, castrense, para combatir y abatir al enemigo. Y segundo, que sus competencias sean también de este tipo. La Guardia Nacional, incluso hoy, incluso cuando estaba escrita la Secretaría de la Defensa Nacional, no tiene eso. Primero, su formación es en seguridad pública. Como aquí se dijo hace rato, incluso el Colegio Militar, allá una licenciatura en seguridad pública. Y segundo, las facultades de la Guardia Nacional no son militares, son de seguridad pública. Entonces, cuidado, no se está militarizando a la Guardia Nacional. Se considera que es más eficaz dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que como tal tampoco es militar, es una dependencia de la Administración Pública Federal. Bueno, tú nos dijiste aquí en noviembre, a principios de noviembre,
que en principio te oponías a la elección de jueces y magistrados y que querías esperar para ver cómo venía la iniciativa de reforma por lo que toca a la elección de ministros. Más bien lo que... Hace 3 meses. Sí, lo que yo decía es que yo no estaba tan de acuerdo, no es que me opusiera, me Correcto. parecía que quizás para jueces y magistrados sería mejor seguir optando por la carrera judicial. Hoy se presenta una propuesta integral en donde se plantea la elección de ministras, ministros y también de todas las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación e incluso de los jueces locales. Yo quisiera decir aquí lo siguiente. Primero, en relación con ministras y ministros, el planteamiento que se hace es muy similar al que habíamos adelantado. Es un nombramiento en el cual de entrada participan antes de la elección el Ejecutivo Federal, manda 10 candidatos de manera paritaria, 5 diputados, 5 el Senado y 10 la Corte. Es decir, el propio Poder Judicial, la Corte, participa en este proceso. Y después esos candidatos van de aprobarse la reforma en esta primera instancia y habría 30 candidatos para elegir 9 ministras o ministros. De tal suerte que a mí me parece que toda vez que ningún sistema en el mundo ha demostrado que es infalible y que evite la partidización, quizás este sistema aleja a los ministros y ministros de los partidos, porque una vez que pasan el primer filtro, pues ya no dependerá de ellos, dependerá de la ciudadanía. Obviamente, que creo que se cuida en la iniciativa, el tipo de campaña, el tipo de proselitismo tiene que ser diferente a el que se utiliza en los otros cargos de elección popular, y también creo que como son iniciativas que hay que empezar a ver en detalle, creo que habrá puntos sobre los cuales habrá discusión y en caso de que pudieran ser aprobadas en su momento, tendrán que ser aprobadas a través de un proceso de negociación. No creo que se espere que las iniciativas de reforma constitucional pues puedan ser aprobadas sin cambiarles una coma, porque precisamente parte del proceso legislativo es que el presidente presenta una propuesta y después son los partidos políticos y a través de sus representantes los que deciden. Pero creo que es muy sano. Al día de hoy, perdón Arturo, al día de hoy las iniciativas del presidente, la instrucción ha sido no les toquen una coma. Y en buena medida por eso quizá han sido rechazadas por la oposición. Porque no se le ha dado un espacio a la negociación, al enriquecimiento de esas iniciativas. No veo por qué ahora en febrero, marzo, abril vaya a ser diferente. Yo creo que en febrero, marzo, abril es probable, o no posible, que ciertas iniciativas, como las que tienen que ver con salarios, con pensiones, alguna otra de ese tipo, puedan transitar. Sí. Las otras, las más complicadas, no veo que en este momento se vaya a poder llegar a un acuerdo por lo que he escuchado de los propios partidos políticos, pero sí me parece que en septiembre, en octubre, quizás haya condiciones. Habrá que ver cómo queda la elección, habrá que ver si Morena y sus aliados tienen o no mayoría calificada y también cuáles son las condiciones, porque las mayorías se construyen. Peña Nieto no tenía mayoría cuando que ver, Arturo, si después de la elección, más allá del resultado, cambia el espíritu, regresa un poco la política y se busca el acuerdo. Bueno, hay diferentes formas de hacer política. Sí. Yo creo que estas reformas pueden avanzar a partir de un triunfo electoral, primeramente, que me parece que lo será y será contundente, y obviamente en ese momento habrá que negociar con las otras fuerzas políticas en el Congreso, pues para avanzar en reformas que sean positivas para el país. Pero lo ves muy difícil que salgan adelante en en esta circunstancia, febrero, marzo, abril. Estas de Poder Judicial, órganos autónomos y la electoral, sí, porque pues hace un momento estuvieron aquí los coordinadores de los partidos de oposición, claramente dijeron que ellos no avanzarían con esas reformas, pero ya veremos en septiembre cómo están las condiciones. Bueno, entonces nada más para terminar, respecto de la eventual elección de jueces, magistrados y ministros, de entrada no descalificas la iniciativa que se presentó ayer. Por supuesto que no.
tratándose de ministras y ministros, incluso me parece que es una buena opción. Tratándose de jueces y magistrados, creo que, y lo dije también la última vez que me preguntaron sobre este tema, hay que estar abiertos, hay que ponderar, hay que ver, hay que analizar, hay que escuchar a la sociedad, a los expertos y tratar de hacerlo de una manera técnica, sólida, desapasionada si se puede, y no simplemente partidista. Es una opción. Tenemos un problema de justicia serio, no se resuelve solamente con esto, pero con un paquete de reformas y de propuestas que en su momento se presentarán, creo que sí se puede lograr y esta reforma será parte, espero, de una nueva justicia. Bueno.